Pastor, el día domingo en la tarde fue arrepentimiento. Para el comienzo de toda actividad en el Señor debe haber arrepentimiento. Porque eso habla de santidad, de limpieza. ¿Me dice amén? Así que hermanos, ojalá usted pueda venir en el horario que usted siempre ha querido, ha participado. Venga, estemos aquí, ¿ya? ¿Cierto? Y espero que haya una buena cantidad, una buena asistencia en la hermandad. ¿Ya? Eso será. Y de ahí nos trasladamos al jueves nuevamente, igual como esta semana, el jueves. ¿Ya? El próximo jueves 20, que no es feriado, tendremos nuestro culto en forma normal, con los que hayan llegado después de la fonda. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces yo ese día voy a estar aquí y voy a quitar, el que tenga sed, vaya a la botillería. Y yo voy a decir, no. ¿Ya? Ok. ¿Me entiendes? Así que el jueves nos juntamos en el horario habitual, ¿cierto? El jueves 20, si no me equivoco. Alguien me puede corregir la fecha, ¿ya? 20. Y el domingo, y el viernes creo que no hay jóvenes, pastor, ¿no? El viernes 21 no hay porque hay ensayo, porque vamos a celebrar, ¿cierto?, las fiestas patrias debido a que creemos que va a salir mucha hermandad y queremos que estemos en familia, nos conseguimos un lugar bien amplio donde creo que todos podemos estar, ya creo que hay capacidad suficiente para que todos estemos en el colegio, ¿cierto?, Luis Cruz Martínez. A las 10:30 comienza el culto, a lo mejor los que salieron ¿cuántos salieron a ver sus familiares? Pueden volver a lo mejor el sábado en la tarde, el domingo en la mañana. Y en ese horario pueden ir, ¿cierto?, a estar con nosotros por ese único culto. No hay culto, no hay otro culto. El único culto. Solamente de 10, ¿cierto? Nos facilitaron de las 8:30 hasta las 3 de la tarde, ¿cierto? Podemos ocupar el lugar, pero obviamente que las 2 primeras horas van a ser para instalar todo lo que es sonido, ¿ya? Van a ver todas las representaciones, los niños están participando, están ahí activando en todo eso, así que yo creo que va a estar lindísimo, va a estar bonito. Van a ver empanada, anticucho, mote con huesillo. Háblenme, díganme, ¿qué más, chicos? No sé si van a ver. Sí, choripán pensé que también van a ver. Bueno, es para que compartamos. Lo importante, ¿de qué se trata, hermano? Es hacer un poco de familia. Que tú ojalá no converses siempre con el mismo, conversar con otro. Que estar un rato ahí compartir. ¿Ya? Y siempre yo lo recalco. Digo, si no te preocupes para el almuerzo, almuerzas ahí, te vas para la casa contento y feliz, te llevas una empanada, después tomas oncecita con las empanadas, las calientan. ¿Ya? El mote con huesillo fue lo primero que se acabó la vez pasada. Los hermanos buenos para tomar. Mote con huesillo. Mote con huesillo. Bien, eso es. Ya, eso es entonces, bien que quede claro entonces esta semana, este domingo 16, estamos ciertos en los 3 cultos y nos saltamos al 23 donde vamos a tener un solo culto durante ese día. ¿Y por qué uno solo? Porque es harto la actividad que se hace, el trabajo, el trasladar sonido y todo eso, entonces, y entregarlo también. Entonces se va bastante parte del día, ya del día. Bien, esos son nuestros avisos, ya el martes no habrá oración nuevamente porque es 18, ya si usted, uno no puede perder el hábito de orar, debemos orar, debemos estar siempre participando en nuestras oraciones. ¿Dice amén usted? Bien, eso es entonces. Bien, vamos a la palabra del Señor. Son las 9:10, me quedan unos 35 minutos más o menos para compartir o poquito más, ya. Es un párrafo de la Escritura que creo que es muy elocuente lo que el Señor quiere decirnos, ¿ya? O participar en eso. De verdad, nosotros hemos estado desde principio de año tratando de entender y comprender, ¿cierto? Y aceptarlo y vivirlo, lo que el Señor quiere hacer con nosotros, ¿ya? Lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Hermanos amados, lo hemos dicho hasta el cansancio y lo seguiremos repitiendo. La gente puede decirte cualquier cosa. A lo mejor te tiene hasta un apodo, y un apodo ofensivo o cual sea. ¿Me entiendes? Desde chico, grande, tu padre, qué sé yo, quien sea. Pero tú no eres ese. Tú eres el que Dios dice que eres. Entonces, en ese sentido, como tú eres hijo o hija de Dios, ¿cuántos son? ¿Sí? ¿Somos hijos o hijas de Dios? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por lo tanto, tú tienes que tener muy claro lo que Dios quiere hacer contigo. Lo que Dios desea hacer conmigo, ¿ya? ¿Me entiendes? Que uno como pastor dice, Señor, gracias, esto acá. Los hermanos ven que a uno le dicen una cosa, que el Señor puede hacer eso, esto otro, perfecto. O lo que uno mismo va avanzando en el tiempo y va Dios haciendo con nosotros. Pero simplemente va a una realidad en que le creo a Dios.
Le creo a Dios. ¿Cuánto le creen a Dios? Bueno, ese es el punto principal de toda tu vida en Cristo. Es creerle a Dios. Si tú no le crees a Dios, tú siempre vas a andar con la duda, preguntando, ¿cierto? Pensando, ¿se podrá, no se podrá? ¿Esto es así, no es así? No, hay que creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya hay que creerle a Dios. Entonces, como estaba diciendo, desde el principio de año hemos estado tratando de entender de que Dios puede y quiere hacer algo con nosotros. Que Dios quiere usarnos en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios te ha dado dones y gracias para ser usada en virtud, ¿cierto?, de la obra del Señor. ¿Ya? Que tú puedas llegar a lograr en algún momento en tu vida a creerle tan fuerte o tan firmemente al Señor que tú lo que oras y lo que dices se hace. ¿Me entiendes? Esto no es magia, no es magia. Esta es una vida, ¿cierto?, tomada, sujeta, arraigada con Dios permanentemente. Una vida en el Espíritu, ¿ya? La vida espiritual, eso es arraigarse con Dios. Entonces, cuando tú oras y no quedar con las dudas, no quedar con eso, ¿cierto? ¿A cuánto nos gustaría eso? Porque uno también lo vive. Uno ora, pero después viene la humanidad de uno. Viene la humanidad, viene la razón. ¿Me entiendes? Y la razón es el mejor veneno para la fe. Porque te hace dudar. O nos hace dudar. Y inmediatamente entonces tu razón dice, pero esto podrá ser factible, será posible. Pero tendrían que ocurrir muchas cosas para que esto... Entonces ya nosotros con ese razonamiento quedamos, ¿cierto?, en un estado no de fe, sino de duda. Y como dudamos, las cosas no ocurren. Entonces, voy a mi punto. Espero, y en el ejercicio del aprendizaje, y aún con el Congreso y con toda la palabra, ¿cierto?, entregada, poder que aquí se levanten hombres y mujeres que sean, ¿cierto?, útiles en la causa del Señor con lo que Dios mismo le ha dado. Que se levanten poderosamente. ¿Me entiende? ¿Usted cree que yo voy a tener envidia porque tú cuando oras por un enfermo se sana y yo cuando oro por el enfermo no se sana? ¿Porque yo me voy a poner a llorar, te voy a echar de la iglesia? No. Sería lo más absurdo. Si estoy predicando o estamos enseñando y de alguna manera estimulando a la hermandad para que use los recursos, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero dice que son... Eso es, ahí está, esa es la palabra que más nos cuesta comprender. O querer, o tomar, poderoso. Ninguno de nosotros aquí dice, tú eres poderoso. No, si no he levantado las manos. No, ¿me entiende? No, usted tiene que levantar las manos, creerle a Dios, hacerla. ¿Cuántos dicen amén? Que tenga el poder de Dios, créale a Dios. O creámonos en Dios lo que Dios dice que somos. ¿Somos sus hijos o no somos sus hijos? Claro que sí. Entonces, de esa manera y en esa magnitud, por eso toda esa palabra, porque uno cree esa palabra, porque tiene fe. Porque tiene fe. ¿Me entiende? El que recibe una palabra no duerme. El que le cree a Dios no duerme, está pendiente. Dios me dijo esto. Usted puede leerlo, no simplemente porque viene alguien y te lo dice o te lo profetiza. La Escritura está llena de palabras para tu vida. Esta es la palabra más profética, más segura, dice, ¿no? Y esto es realmente el conocimiento. Tú sabes que un día la tierra va a estar llena del conocimiento. ¿Pero de qué? ¿De qué conocimiento? ¿De qué? ¿Ah? ¿De qué? De la gloria. Doxo, gloria, poder, fama. Uf. ¿Me entiendes? El conocimiento de Dios trae, ¿cierto? En virtud de ese poder, trae fama. Por eso, gloria o doxo era conocido antes como fama al principio. Luego, ¿cierto? Fue transfiriéndose esta palabra al llegar entonces a individualizar una persona que tiene, ¿cierto?, una majestad, ¿ya? Algo preponderante, algo único. Entonces, ya luego pasó a ser algo más divino, más de Dios. Gloria. Bueno, pero para que usted lo entienda. Entonces, necesitamos esto. Por eso muchas veces nosotros queremos acudir a alguien que vemos, ¿cierto?, observamos, tenemos testimonio de que Dios lo usa. Y vamos donde esa persona. ¿Me entiendes? Pero Dios te llamó ¿para qué? ¿Para no usarte?
o para usarnos. Claro. Entonces lo que hay en otro, a lo mejor también está en ti. O lo que tú quieres de otro, a lo mejor ya está en ti. Y tú no te has dado cuenta porque no has declarado ese poder, esa gloria, ¿entiendes? Esa manifestación de poder sobre las situaciones, sobre las circunstancias. No simplemente sobre las enfermedades. Esa es una área. Uno puede manifestar el poder de Dios sobre muchas áreas en la vida. ¿Me dice amén? Sí, usted puede ser poderoso en sabiduría. ¿Sí? Claro que sí. Y usted dice, no sé cómo sabe tanto. Bueno, ahí está. Hay algo definido. ¿Me dice amén? Entonces, vamos a ir a un pasaje de la Escritura donde Cristo, ¿cierto?, es convidado y va junto a su madre a una boda. ¿Ya? La Escritura enseña que este es uno de los primeros milagros que hizo Jesús. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? ¿Cierto? Y vamos a analizar entonces por qué es esto. ¿Ya? Porque aquí hay una demostración del poder de Dios sobrenatural. Recordemos algunas cosas. ¿Ya? Jesús dijo, o Jesús dice, ¿cierto? Lo que yo vi hacer a mi Padre, yo lo hago. Lo que me dice mi Padre, eso yo lo digo. ¿Me dice amén? Eso era la vida de Cristo. Cristo nunca hizo algo que no vio hacer al Padre. Ninguna cosa dijo que el Padre no se lo dijera. ¿Me dice amén? Entonces, mire usted, ¿cómo tenemos que ser nosotros? ¿Imitadores de quién? De Cristo. Entonces, ¿qué es lo que yo o usted o cada uno de nosotros individualmente debiéramos hacer? Según la temática bíblica, si Cristo es mi ejemplo, es mi modelo, ¿dice amén? ¿Sí? ¿Cuál es su modelo? Jesucristo. Eso es indudable. Que si hay otro modelito que usted... No, eso está malo. Tiene que centrarse en Cristo. Cristo es nuestro modelo. No es un apóstol, no es un profeta, no es, ¿me entiende? No es un maestro, no es un pastor. No. No es un evangelista. No, el modelo nuestro es Cristo. Que podamos nosotros, ¿cierto?, admirar a algunos hombres o mirar a algunos hombres como viven, lo podemos hacer, ningún problema. Pero de ellos tenemos que sacarlo de Cristo. ¿Me dice amén? Bueno, en ese sentido, si usted entonces, note por favor el modelo de Cristo. Cristo dice, yo vi hacer al Padre esto. Y por eso lo hago. Yo oí que el Padre me dijo esto y yo lo digo. ¿Cuántos de nosotros oramos para decir, el Señor me dijo esto y yo lo hago? Yo vi hacer esto a Cristo, que Él te lo muestra y yo lo hago. Esa es la vida en Cristo. Pero la gente, ¿sabe cómo vivimos nosotros? Nosotros vivimos luchando contra el pecado. Que el pecado. Quiero decir una cosa, no sé si usted lo sabía, pero se la puedo recordar. El pecado está vencido. Hay uno que lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué tengo que estar luchando yo contra el pecado? Yo lucho contra el pecado porque no estoy viendo al Padre o a Cristo, ni estoy escuchando a Cristo todos los días. Eso se llama comunión. Eso se llama ir a orar y ponernos de acuerdo con el Padre. ¿Ya? Y uno lo dice, en el nombre de Jesús, yo lo voy a hacer, papá. ¿Bajo qué? Bajo el poder del Espíritu. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿En qué? En todos los que estamos aquí. Los que tenemos a Cristo tenemos el poder del Espíritu Santo. Oiga, denle un aplauso al Señor y alégrese por ahí. Alégrese, usted no es cualquier cosa. A usted le dijeron que era ese, pero usted no es ese. Entonces, los milagros demostraron en Jesús quién Jesús era. Era un ser sobrenatural. ¿Ya? Un hombre muy sabio le dijo, un maestro de aquel entonces le dijo, si Dios no está contigo, tú no harías eso. Por lo tanto, yo sé que Dios está contigo. Estoy parafraseando. Así fue. Y eso se lo dijo Nicodemo. ¿Me entiendes? Claro. Era un hombre, era un erudito, incluso se cree que tenía mucho dinero Nicodemo también. Era una persona importante. Y vino de noche y se lo dijo. Pero se lo dijo.
Lo reconoció. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, claro, eso es. Si uno puede encontrar un hermano humilde de ropaje, de como sea, y poderoso en el Señor. Claro, sé que uno necesita vivir allá arriba en el barro alto para ser poderoso. No, usted lo tiene, usted tiene la gracia, usted tiene la unción. Mejor dicho, tenemos la unción del Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando la iglesia manifiesta el poder de Dios, ¿cierto? Esta iglesia manifiesta la gloria de su Señor. No la gloria de uno. ¿La gloria de quién? Del Señor. De gloria del Señor. Y entonces, esto es lo que captó María. Y por eso María conversa con Jesús. No es que María le obligue a Jesús o le pida alguna cosa. No, no. María observó que en Jesús era el Hijo de Dios. Que Jesús era un ser sobrenatural. ¿Ya? ¿Cierto? María lo sabía desde el día en que había nacido. Aún cuando estaba embarazada. ¿Sí? Vea, haga el ejercicio y vea la vida de María. ¿Ya? ¿Cierto? Nosotros no hablamos mucho de María porque parece ser que, como en otras partes adoran a María, nosotros no adoramos a María, nosotros miramos lo que la vida de María fue. ¿Ya? Y vemos cómo Dios la usó y las palabras que ella dijo. ¿Ya? ¿Cierto? Glorificó al Señor porque dijo, no te importó ver la bajeza de tu sierva. No te importó ser yo una humana pecadora, indigna, ¿cierto? Incapaz de ser alguien bueno, y me miraste y me tomaste en cuenta. Oh, ¿cuántos dicen amén? Claro. Y en otro momento del saludo, ustedes saben, entre Elizabeth y María, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se dieron cuenta de qué, de que estos dos niños que estaban en el vientre de cada una fueron tocadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Oye, ¿cuántos dicen amén? Por eso las mamitas deben orar desde el vientre ahí, Señor, con tu espíritu, llénalo con tu Espíritu Santo, llénalo. ¿No me entiendes? Entonces, ¿qué hace la mamita hoy día? Ya, ojalá salga sanito, ojalá no salga enfermito, ojalá no tenga ninguna. No, usted tiene que orar allí. Uf, ay Dios. Claro. ¿Para qué quiere ser papá? Señor, dame un varón, dame una niña, dame. Está bien, te la voy a dar, pero ¿para qué la quieres? Para que sea el gozo de su padre. Es que soy tan lindo, entonces para que haya otro. No, pues hermano. ¿Me está entendiendo, no? Entonces después oramos cuando están los chicos en la adolescencia. Señor, que no caiga en la droga. Señor, que el alcoholismo. Señor, que no deje a nadie embarazado. Estoy hablando de un varón. Que no deje a nadie embarazado. Y si una niñita, Señor, que ojalá esta niña pueda controlarse. Yo le dije que no se entregara a nadie. Que eso es pecado. ¿Me entiendes? Y luchamos contra el pecado. Cuando el pecado está vencido. ¿Somos hijos del rey o no somos hijos del rey? ¿Vivimos en el reino de Dios o no vivimos en el reino de Dios? ¿Hay unción y no hay unción en nuestras vidas, hermano? Está bien que usted pueda ser obrero, el otro gerente, el otro dueño de algo. Está bien, no hay ningún problema. Pero usted sigue siendo un hijo de Dios. Usted puede ser una simple ama de casa, pero usted tiene poder, tiene unción y tiene gracia de Dios. ¿Usted le cree a Dios? ¿Cuánto le creen a Dios? Claro que sí. Entonces tiene que orar antes. Y de ahí nunca más parar. Siempre orar. Bendecirlo y bendecirlo hasta el día en que uno se vaya. Ve que uno no deja de ser papá hasta el día que uno se va. ¿Cierto? Bien, eso tiene que ser claro. Entonces, la dimensión entonces de los milagros demuestra el poder sobrenatural de Dios. Muestra lo sobrenatural de Dios. Por eso es muy importante en una congregación local que haya manifestaciones de poder sobrenaturales, de cosas sobrenaturales, ¿me entiendes? De cualquier área sobrenatural, ¿ya? Cualquier área sobrenatural. Pero yo aquí una cosa muy clara, leamos por favor, porque si no se me va a ir el tiempo y no voy a decir nada. Al tercer día, ¿cierto? Se hicieron unas bodas, dice, de Canaán, en Galilea. Estaba allí la madre de Jesús, ¿ya? Los personajes que van a estar en este relato, y fueron también invitados a la boda de Jesús y sus discípulos, ¿ya? Y sus discípulos. Ya, estaba María, estaba Jesús y estaban sus discípulos. ¿Ya? Eso es para nosotros lo importante. ¿Ya? Van a venir otros, ¿cierto?, que parten en el relato. Dice, y Jesús dijo, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tiene vino.
hermanos amados, no costaba nada mandar a comprar vino, a conseguir vino, a buscar por allí. Cuando usted se le acaba el vino, usted no va a tomar un litro de agua y dice, Señor, usted no lo hace eso. Usted va a comprar vino. Estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Que sería lo más natural. Pero note por favor, y aquí entonces donde digo yo, y esta es una apreciación de la lectura bíblica que hago, que María, ¿cierto?, sabía quién era Jesús. Porque ella, ¿cierto?, participó en una conversación, ¿cierto?, no de madre a hijo. ¿Me está entendiendo, no? Que no es de madre a hijo, no es que aquí, ¿cierto?, falta el vino. La madre de Jesús, si yo pongo María, habla con Jesús, es lo mismo. Aquí no está usando la palabra madre para dejarla como resaltante de lo que era ella al mandar a su hijo. No sé si me explico, ¿ya? Al mandar a su hijo, no. María no quería mandar a su hijo, sino que María sabía quién era Jesús. Por eso dice Jesús, ¿cierto? Y le dijo, no tienen vino. ¿Qué está haciendo? Le está pidiendo. Diga, está pidiendo. ¿Ya? ¿Y qué dice Jesús en la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? No. ¿Qué dice? Dice, si alguno te pídame, yo se lo daré. El principio es Jesús, es Dios, es Cristo con el individuo. Es lo mismo que está pasando aquí. María está siendo, ¿cierto?, la necesitada, o el necesitado, si lo pongo en varón o mujer. Y está mirando a alguien que es superior. ¿A quién tú le pides? A alguien superior. Tú reconoces que el otro sí puede. Ay, ¿cuánto dicen amén? Que tú no vas a pedirle, ¿cierto? Tú vas al banco y dices, que el banco te preste. Que tú no vas al banco porque no tiene. Tú sabes que tiene. ¿Cierto? Por eso vas a pedir. Entonces, lo mismo acá. María se está confrontando con alguien que sabe que puede pasar. ¿Me dice amén? Por eso le dice algo tan normal que puede pasar en cualquier fiesta, ¿cierto? De boda, ¿ya? Que falte el vino. ¿Me dice amén? Entonces Jesús le dijo, note por favor, ¿ya? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No le dijo, ¿qué tienes conmigo, madre? Ahora, mujer no está en una forma despectiva usada. Según los entendidos, la mujer, ¿cierto?, es una palabra que denota respeto. ¿Ya? Respeto. No es así en forma despectiva. No. Aquí nota respeto. Pero la ubica. Si ciertamente puede venir, vino el centurión, ¿se recuerdan? ¿Ya? Vinieron mucha gente, se me fueron otros nombres. Vinieron mucha gente importante donde Jesús a pedirle su ayuda. ¿Ya? ¿Cierto? Esa es la conversación que tiene Jesús. Jesús miró a María como la que era. Era una mujer que se tenía que respetar, con respeto. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué te está ocurriendo? ¿Ya? Note por favor ahora, siga conmigo. ¿Ya? Dice, aún no ha venido mi hora. De verdad que esta palabra, mi hora, uno la puede encontrar siempre referida a la muerte ¿ya? De Jesús. Pero mayormente aquí, y aún no ha llegado mi hora, es la hora de la manifestación de quién es Él. ¿Me entiende? La manifestación de quién es Jesús. Jesús es el Cristo. ¿Me dice amén? Jesús es el Mesías. Pero aún no llegaba la hora de la manifestación de esa realidad, ¿cierto? Que Jesús sabía que tenía que llegar. ¿Me dice amén? Entonces, cuando él sabía que tenía que llegar, ¿ya? Él le dijo, espera un poco. ¿Ya? ¿Cierto? Detente. Yo te quiero decir que aún todavía no ha llegado la hora de mi manifestación. Pero mire lo que dice María ahora. Siga conmigo. Tenemos hasta el 11. Su madre ya dijo a los que servían, hacer todo lo que dijera. ¿Qué pasó? Alguien que me cuente, por favor, el relato. ¿Se lo está imaginando o no? Use la imaginación. Están sentados en la mesa María, Jesús, ¿cierto? Y sus discípulos, ¿ya? ¿Y qué hace ella? Está conversando con Jesús.
¿Y qué hace ella? Ella viene y le habla al sirviente. Que para cualquiera podría ser una falta de respeto. ¿Ya? Pero ¿qué pasa aquí? Haced todo lo que os dijere. ¿Qué pasó? ¿Alguien que me lo puede decir? Vamos. ¿Ah? Confianza, ya está muy cerca. ¿Qué entonces? ¿Qué uso como confianza? Fe, eso. ¿Qué pasó con María entonces? Claro, María no vio el milagro, pero, mejor dicho, dijo lo que no había visto. Que lo que no había visto. El vino. Pero ella vio el vino. Ahora ella vio el vino. ¿Me entiendes? Entonces, pero no te por favor. Y entonces María usó la fe. María usó su fe. Le dijo, hace todo lo que dije. Como que se adelantó. Y eso es lo que pasa a la fe. Recuerde, la fe es la convicción. Pero lo recibimos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso muchas veces tú no tienes que ver lo que tus ojos ven. Tienes que ver lo que tu fe ve. Lo que tu fe te dice que va a ocurrir, eso va a ocurrir. Lo que tus ojos dicen, oiga, ojalá no pase eso, ojalá no pase eso. Eso no. ¿Me entiendes? Y cuando tú dices, yo sabía que iba a pasar eso, era porque simplemente estás declarando lo que el diablo hace. Uy, Dios. Hermano, aquí los milagros, y usted lo va a ver, si es que alcanzo, ¿ya? Manifiestan la liberación de la oscuridad, de las tinieblas. Y libera al hombre de su pecado y su maldad. Se manifiesta el milagro porque es luz del Señor sobre la vida de alguien. ¿Ya? Lo voy a entender luego. Y entonces dice, y el relato bíblico, ¿no? Juan nos explica un poco la escenografía que había. Y entonces estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Era para agua, ¿cierto? No era para vino. Conforme al rito de la purificación de los judíos, que había que lavarse. Ellos eran muy limpios, muy aseados en ese sentido. Ellos se rozaban con los gentiles, ellos eran como pecaminosos, etc. Entonces, mucha agua para lavarse. ¿Ya? En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. ¿Ya? Ahí podríamos buscar antecedentes cuánto tenía un cántaro, pero no vamos a ahondar en esos detalles. Creo que no son trascendentes. Jesús le dijo, ¿qué le dijo a la gente? ¿Qué dijo María? Haced todo lo que os dijere. Fe. ¿Ya? Todo lo que os dijere. Ahora, ¿cierto? ¿Por qué Jesús viene y le pone un cuestionamiento a María cuando dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué dije al principio yo? Que Jesús decía, lo que yo vi hacer al Padre, eso hago. ¿Ya? Lo que yo oí decir al Padre, eso digo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando Jesús le hace la pregunta a la mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? Jesús no había visto al Padre que él quería hacer ese milagro ese día. Por eso le dice, hey, momento, mi hora no ha llegado. Mi tiempo todavía no es. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hizo la fe entonces de María? ¿Qué hizo la fe de María? ¿Cierto? Miró el cielo, porque la fe mira el cielo, hermano. La fe mira el cielo, Señor. Padre, tú que estás en el cielo, ¿qué está pasando allá? Déjame ver lo que tú vas a hacer en la tierra. ¿Lo entiende? Lo que va a pasar, lo que va a acontecer. Entonces la fe de María movió, ¿cierto? El cielo. ¿Qué está pasando en el cielo? Y Jesús entonces dijo, y vio al Padre hacer el milagro. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Como lo ve y como sabe, Jesús dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala. Y se la llevaron. Y usted sabe el resto del relato, ¿cierto? Pero lo interesante aquí, lo maravilloso es que justamente lo que nosotros acabamos de entender es que la fe de María
¿cierto? Respondió con fe. Indicó entonces a los sirvientes que quisieran todo lo que Jesús le dijera, todo, ¿ya? Le da esa orden. Y justamente esos discípulos, los sirvientes hicieron lo que Jesús les dijo. Así de la misma forma. Nótese por favor que ninguno prueba. ¿Ya? Ninguno mira. Ninguno observa. No, simplemente hacen actos sin pensar. Simplemente un acto de... Eso es. Uf. ¿Cómo se realiza un milagro entonces, hermano? Claro. ¿Entiendes? El hombre tiene fe. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? Pero ¿cuántos de ustedes no obedecen? Oh. ¿Cuántos de nosotros no obedecemos? Claro, no obedecemos a lo que tenemos que obedecer, a lo que tenemos que hacer. Entonces, como no obedecemos, ¿qué pasa? El milagro no sucede. No sucede. No sucede. Entonces, como no hay obediencia, entonces todo milagro en sí mismo lleva obediencia. Todo acto de hacer las cosas con Dios lleva obediencia. ¿Ya? Por eso aquí está claro que la mujer usó su fe, ¿ya? ¿Cierto? Les dijo a ellos, uno puede decir, bueno, ya ellos le van a obedecer. No, a quien le obedecieron fue a Jesús. Porque Jesús hizo el milagro. Él mandó a hacer las cosas como tenían que ser para que ocurriera el milagro. ¿Me dice amén? Entonces no es a alguien que yo tenga que obedecer, sino que es al Señor que tengo que obedecer para que las cosas que en el Señor estoy esperando que sucedan, van a suceder. Van a ocurrir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces me doy cuenta que la mujer simplemente fue el ancla. Fue ¿cierto? El fierro para levantar la piedra y poder encontrar el tesoro. Eso fue simplemente lo que hizo la fe de María. Por eso se movió el cielo. Por eso se movió algo sucedió en el cielo. Dios, quiero decirle esto con firmeza. Dios, si encuentra una persona con fe, Dios se mueve. Dios se mueve en favor de esa fe, si es en Él. Por cierto que sí. Y entonces Dios, déjeme decirlo así, simplemente una forma gráfica que se me ocurre decirle para que usted y yo lo podamos entender. Dios se incomodó. ¿Qué te pasó? El ángel le preguntó, ¿qué te pasó, Dios? No, es que alguien está usando fe. ¿Cuántos tienen de estos aparatos electrónicos llamados celulares? ¿Cuántos tienen una música determinada? Bueno, eso fue lo que pasó. A usted viene de celular. Dios sabe que cuando uno de nosotros usa fe, Dios ya conoce el rin arriba. ¿Me entiende? Ya conoce, ya sabe. Algo está pasando. Y Dios empieza a mirar. No mira la tierra, Él mira lo que tiene que ver. Está haciendo, ¿cierto? La manifestación de su reino. Las cosas que Él está haciendo. Entonces digo, alguien está haciendo esto. Alguien está ocurriendo en esto. ¿Ya? Así que se hizo el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la fe de María tocó el corazón de Dios. Por eso tus oraciones son la siembra en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y tus lágrimas riegan esa siembra. Ay, Dios. Uf. No crea que tus lágrimas en la oración son simplemente el derramar de tu alma, de tu espíritu afligido muchas veces. No. Lo que si tú tienes fe bajo esa presión o bajo esa circunstancia que tú estás viviendo y estás orando, si estás haciendo al cielo, el Padre está diciendo, mira, se está poniendo una semilla de fe. Ay, y ella está regando con sus propias lágrimas. Alguien que le dé un lindo aplauso al Señor por eso. Alábalo, glorifícalo al Señor. Cree en ese principio maravilloso. Entonces usted puede decir, mi fe mueve el cielo. ¿Se atreve? Atrévase, dígalo. Mi fe mueve el cielo. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Para qué tu fe mueve el cielo? ¿Para qué? Para que el cielo mueva la tierra. Ay. Por eso, cielo y tierra. ¿Me entiendes? Lo que tú ves sucede en la tierra. ¿Ya? Entonces, eso es para que ese cielo mueva entonces la tierra. Mueva en favor de lo que tú estás pidiendo. En favor de lo que te tienes. Bien. Vamos acercándonos entonces un poquito a lo que
vamos a concluir. Leemos rápidamente, 9 y 10. Dice, cuando el maestresala probó el agua, ¿cierto?, hecha vino, sin saber él, el maestresala, de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Llamó a una autoridad dentro del matrimonio que debiera saber de dónde salen todas las cosas. Se cree, ¿no? Y él le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, ¿ya? Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, más el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Aquí hay una cosa muy maravillosa. Dios cuando hace los milagros, son los mejores milagros. ¿Me entiendes? ¿Cuántos dicen amén? Por eso, si te pone la mano en la vista para que veas mejor, y si no ves bien, te la vuelve a poner. Pero la cosa es que tú tienes que ver bien. ¿Me entiendes? La relación, manifestación, poder, es maravillosa. Es lo mejor. ¿Ya? Jesús no puede hacer las cosas de otra manera. ¿Me dice amén? Jesús no puede hacer las cosas a media. Jesús nunca deja las cosas sin terminar, como nosotros. Jesús nunca lo que empezó lo deja. No, lo termina. ¿Cuándo dicen amén? Claro, lo termina. Y lo termina bien. ¿Cómo lo termina? Bien. Por lo tanto, si Dios empieza a hacer algo en tu vida, Dios lo va a terminar bien. Nunca un milagro en tu vida, ni los que tú ores para que en otros ocurra, va a ser para mal. Sino va a ser para bien. ¿Ya? Va a ser para mejor. Va a ser entonces para que la vida de esa persona sea realmente tocada y trascienda el efecto del milagro. ¿Ya? Trascienda el efecto del milagro. Por eso ahora viene un texto, el cual yo le puse ahí como base, pero este es el texto definitivo. Esto es lo que tenemos que concentrar nosotros de este principio. ¿Qué es lo que es? Dijo, ¿qué es lo que es? Que el Señor en la boda de Canaán no me enseñó un milagro. Estar acá. No me enseñó un milagro. El Señor no me enseñó cualquier cosa. El Señor lo que me enseñó es un principio. Un principio de Él, un principio del reino, un principio de Dios, un principio de Cristo. De cómo entonces yo tengo que hacerlo, de cómo yo lo puedo vivir. Entonces, este principio de señales. Las señales son un principio. Un principio. Por eso todo milagro es un principio. Algo va a hacer el Señor cuando cae sobre alguien un milagro. Cuando tú disfrutas de un milagro, algo está sucediendo. Recuerda, es una señal en ese milagro. Es una señal de un propósito de Dios. Dios no te va a hacer rico por hacerte rico. Si es un milagro, es porque hay un propósito. Es un propósito. Si es un milagro, es un propósito. Es una señal de un propósito de Dios. Todo milagro fue hecho como señal de propósito de Dios. Dios no sanó, ¿cierto?, al paralítico, no sanó a este o a este otro, o cuanto al sirviente del centurión. No lo salvó, que no lo sanó por sanarlo. Había un principio. Había un principio. Una señal de que quién era Él. La señal era efectiva. ¿Ya? Por eso muchas veces cuando no hay señales de Dios en la vida de alguien, es como que Dios no existe en él. Por eso deben haber señales en nosotros, de Cristo. ¿Ya? Esta señal, entonces, este principio de señales hizo Jesús ¿en dónde? En Caná. ¿De dónde? De Galilea. Entonces, en un lugar determinado, Cristo se manifestó entrando en el principio de su ministerio, ¿cierto? Haciendo este tipo de señales. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Que a todo milagro es manifestación de gloria del Señor. Todo milagro. Si tú reconoces algún milagro de Dios en tu vida, ha sido la manifestación de su gloria sobre tu vida. ¿Me entiendes? Y esta palabra entonces significa para nosotros hoy día, ¿cierto? La palabra doxa en el griego, ¿cierto? Es la perfección majestuosa y absoluta que reside en Cristo. Se la vuelvo a repetir, ¿ya? ¿Cierto? La palabra aquí, gloria, es doxo o doxa, ¿ya? Que reside, dice, es la
perfección majestuosa y absoluta que reside en Cristo, ¿cierto? Y se evidencia en los milagros que realizó. Siempre hay gloria cuando hay milagros. Y cuando hay más gloria, nadie hace un milagro sino es Él. Porque Él se manifiesta en esa gloria. Por eso mucha gente puede ser sanada o liberada o, ¿cierto?, sacada del cautiverio del pecado, de lo que esté, ¿cierto?, cuando hay gloria de Dios, porque ocurre simplemente por la manifestación de su gloria, de su poder. Entonces tenemos que creernos nosotros el cuento, pues, hermano. El cuento que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que somos hijos, ¿ya? Entonces usted y yo podemos, ¿cierto? Porque eso es lo que Dios quiso hacer con Cristo. Demostrar su gloria en Cristo. Por eso el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo repitió, ¿ya? En la oración decía, sí, Padre, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Pero no simplemente en el sentir de la unidad, sino también en el sentir con Dios. Aquí nos rige solamente Dios, hermano. La gloria del Señor, todo es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y eso es así. Entonces, a medida de las manifestaciones que se desplazan, que están, ¿ya? Cuando hay gloria, hermano, cuando hay gloria, ¿cierto? Hay una manifestación tan maravillosa, y quiero terminar con esto. Suban los chicos de la música, ¿ya? Lucas capítulo 11, verso 25. Vaya conmigo, ¿ya? Y termino con esto, que algo le dije, pero no tengo todo el tiempo para enunciarlo, pero por lo menos dejárselo para que usted lo vea en casita y lo lea y lo escudriñe, ¿ya? 11:25. Para que lo entendamos, 24. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa. Volveré, ¿a dónde? ¿De dónde salí? Nótese, por favor, cómo el enemigo nos ve a nosotros. ¿Cómo nos ve? Como casa. ¿Y cómo nos ve el Señor? Como templo. Uf. ¿Lo entiende o no? ¿Ya? ¿Cómo nos ve Satanás? Como la casa. ¿Cómo nos ve el Señor? Como templo. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y dice entonces, y cuando llega, la haya barrida y adornada. ¿Cuándo la haya barrida y adornada? ¿Cuándo? Cuando la gloria del Señor limpió la casa. Ay, Dios. ¿Por qué el Señor limpió la casa? Para que sea templo. ¿Cómo entonces yo lleno la casa para que sea templo? Con el inmobiliario del cielo. ¡Ay, Dios! Con el inmobiliario del cielo usted llena la casa. Y la casa pasa a ser templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor, la manifestación, cuando usted se convierte, cuando hay un milagro, lo limpia la casa. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando hay un milagro llega la luz. ¿Me dice amén? Porque el milagro más grande es que un alma muerta resucite. ¿Cuántos resucitados hay aquí? Bueno, ahí está. ¿Me entiende? Entonces, la luz, usted sabe que la luz con las tinieblas no tiene nada que ver. Cuando llega la luz, manifiesta inmediatamente lo que hay. Pero el enemigo, el diablo, se da cuenta que la casa está limpia, está barrida, no tiene problema. Volveré a ella. ¿Por qué? Porque él está vagando. Entonces, es aquí cuando muchas de la hermandad, a lo mejor algunos tratan de entender algunas cosas que algunos hermanos dicen con algún tipo de conocimiento, porque no creo que lo sepamos enteramente. Dice, ya, cúbrete con la sangre de Cristo. Yo siempre escucho eso y no sé por qué lo dicen. Claro, porque la casa está barrida, la casa está limpia. Pero hay algunos, el diablo quiere entrar a mi casa, pero mi casa ahora es templo. Entonces yo no le puedo dar lugar al diablo. Cuando dicen amén. Entonces cuando nosotros nos transformamos y cuando de alguna manera abrimos el inmobiliario nuestro espiritualmente, vamos, decadencia, ya no camino. Dígame otra cosa. No oro, no leo la escritura. Entonces empiezo de a poco a correr los muebles del cielo, por decirlo así. Y empiezo a dejar la casa desocupada. Que ya el templo parece casa, no parece templo. Y entonces hay allí.
dónde vienen los problemas. Y bueno, ya ahí usted tiene todo. Lo que tenemos que tener en claro es eso. Termino entonces, 26. Entonces va y toma otros 7 espíritus que dice peores que él. Ya, peores que el primero que tenía. ¿Ya? Y si entrados mueran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Entiende? Eso es por volvernos atrás. Por eso luego usted ve un descarriado que es peor que cuando usted lo conoció. Cuando alguien se descarría, usted va a darse cuenta que hacía cosas o hace cosas peores que cuando usted lo conoció, cuando estaba sin Cristo. ¿Por qué? Porque eso le pasó. Entonces, hermano, tiene que usted hacer que los milagros, las señales, el poder de Dios, la gloria del Señor mueve las tinieblas. Por eso necesitamos poder de Dios. Por eso usted necesita practicarlo en la casa. ¿Cómo? Con su hijo, con lo suyo, con lo que usted tiene. ¿Cuántos dicen amén? No creo que le dé vergüenza orar por su hijo. No. ¿Me entiende? O hablar con él. No. Y en eso entonces cambiarán las cosas. ¿Ya? Hermanos amados, llega el tiempo. Por eso para mí fue apoteósico lo que ocurrió el domingo en la tarde. Maravilloso. ¿Por qué? Porque hay una generación, y a lo mejor nosotros que ya somos más viejitos no la vamos a captar de todo, pero hay una generación que va a aparecer en este tiempo, que va a captar esto, hermano. Va a captar el sistema de Dios y lo va a traer a un sistema del mundo, y va a ser poderoso. Va a ser poderoso. Cuando dicen amén. Y esos son los jóvenes, hermano. Esos son los cabros que se atreven a que no le importa nada, a que le creen a Dios, aunque la gente se ría de ellos. Y algunos de los jóvenes hoy día que están en esta congregación y que han venido, han pasado la de Kiko y Caco, ¿me entiende esa palabra? ¿No me entiendes? Que la han sufrido todas, han gustado de todas las cosas que han tenido. Pero hoy día, la gracia del Señor, el milagro del Señor, el poder, la gloria de Dios se va a manifestar sobre ellos y van a captar esto, lo van a tomar. Lo van a tomar y lo van a manifestar en el nombre de Jesús. Es el tiempo de esa generación para que saque este sistema del mundo. Una ley, hermano, no va a cambiar a los niños transexuales. Una ley no va a hacer que los niños de ese tipo vivan mejores. No va a cambiar a ningún homosexual ni a ninguna lesbiana. No los va a cambiar. Una ley no los cambia ni los hace más felices, aunque ellos lo digan. Nosotros sabemos que ellos son espíritus también. No es pura carne la que uno ve, pero necesitamos gente que manifieste la gloria de Dios. Gente que no esté preocupada de pagar el dividendo de la casa, de esto otro. Y de que esto, de que aquí el niño, aquí a donde lo llevo. ¿Me entienden? Estamos preocupados de miles de cosas, menos de la gloria del Señor. Queremos que todas las cosas resulten. Y a veces, discúlpeme lo que voy a decir, a veces queremos que sea para Dios, cuando Dios a lo mejor nunca te lo pidió. Si Dios quiere de ti, te va a llevar donde tú no quieres ni ir, pero irás. Iremos. Iremos en el nombre de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? La gloria, la manifestación de su poder sobrenatural manifiesta esto. Ponte de pie, iglesia. Que Dios te bendiga. No sé si quieres dar un aplauso al Señor de ánimo para ti mismo, de fe, de confianza, que el Señor va contigo. Él lo va a hacer contigo. Necesitamos esa generación que se ponga de pie, que se levante y diga: Señor, hazlo conmigo, úsame, 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 úsame. Alguien diga amén en esta hora. Alguien diga gracias, Señor. Aleluya. Padre, te doy gracias. Eres maravilloso. Levanta tus brazos al cielo. Si hay jóvenes aquí, quieres tomar este reto, tómalo, tómalo, tómalo. Aleluya. Una simple mujer nos enseñó a creer en Cristo. Aunque era su madre, pero era una mujer que miró más allá de lo que era un hijo. A
lo mejor los padres de hoy necesitamos mirar a nuestros hijos más allá también, de que ellos sí pueden hacerlo. Lo que yo no pude hacer, mi hijo lo hará en el nombre de Jesús. Mis hijos lo harán, mis nietos lo harán. Aunque yo no pueda ver ni algo de lo que ellos van a hacer, no sé, pero ellos lo van a hacer. Algún papá que diga amén en esta hora, algún abuelo que diga, sí, yo quiero que mis nietos lo hagan, Señor, porque ya mis hijos también no quieren hacerlo. Pero ¿sabes? Es eso lo que va a ocurrir. Es eso lo que Dios quiere, levantar una nueva generación. Gente que de verdad le crea al Señor del cielo. Gente que no tenga drama porque no lo saludan, porque esto otro. No, no tiene drama si el pastor no va a la casa. No, quiere servirle al Dios del cielo. Quiere saber que Dios está con él. Oh, gracias Jesús. Alábalo, alábalo. Levanta tus brazos al cielo. Alábalo con tus palabras. Alábalo con tus palabras. Vamos, hijo. Alábalo, alábalo. Alaba al Señor. Quiero que te vayas fortalecido en este tiempo. Aleluya. Y si no te veo de vuelta, pero ora en el tiempo, búscalo allí. En esa soledad que puedas tener, o tranquilidad que puedas tener. Busca al Señor. La gloria de Dios. Padre, te muestre lo que tú vas a hacer. Verás la gloria de Él sobre tu vida. Así es. Verás la gloria de Él. Gracias, Jesús. Que puso en mi alma, me lleva hasta Él. Tus hijos pequeños, aunque seas una madre sola, tu hijo puede ser un hombre de Dios, una mujer de Gigante Dios. y sagrada. Oh Dios, ora por ellos, levántalos, búsquelos. Alienta mis pasos. Oh Dios, Me llena. míralos por fe dónde van a llegar, míralos por fe dónde van a llegar en las cosas de Dios. Oh Dios, Me viene a ver y me deja. oh Jesús, gracias Dios. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Consumando mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición abundante paz para ti, para mí, y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios Oh sí Señor, maneja mi vida sí Señor, con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. la gloria de Dios, oh, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y bien. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. Oh, en la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies.
Padre, gracias te damos. Queremos acudir a ti, Señor, en la intimidad, en la búsqueda real, genuina. Tenemos una gran responsabilidad, Dios, de trasladar, Señor, la manifestación de tu gloria a otras generaciones, a otros hijos e hijas tuyas, Señor. Como bien se decía, para ganar almas, para traer otros a los pies de Cristo, para que ellos también entiendan y crean lo que Dios dijo. Padre, gracias. Sean bendecidos mis hermanos. Señor, añoro ver en mi vida, Señor, antes de partir de esta tierra, ver una generación levantada por ti, Señor, en este país. Ver una generación empoderada de tu poder, Dios. No creyéndose nada, sino que con humildad, Señor, haciendo y en obediencia a tu palabra todo lo que tú les mandes, Señor. A que se levanten, Padre. A que levanten hogares para tu gloria. Hijos para tu gloria, Señor. Generaciones posteriores que traerán tu gloria, Dios. Que la gloria tuya será manifestada sobre ellos, Dios. Padre, gracias. Yo alabo tu nombre, Señor. Inquiétanos en esta hora, Señor. A veces como padre, y que no es malo, Señor, estamos ensimismados en tener el dinero para que nuestros hijos estudien, para que lleguen alto y que sean otros, y que sean otras mujeres. Oh Dios, cuando eso no es lo más importante. Aunque sea médico, aunque sea acá, si es un incrédulo, se quedará, Señor, y no estará en tu presencia. Padre, es mejor tener un albañil muchas veces que te crea. Es mejor tener un carpintero pero que te crea, Señor. O alguien que corte el césped, porque no se morirá de hambre, porque el Dios que lo sostiene eres tú, Señor. Oh Padre, gracias, y bendigo a tu iglesia, Dios. Bendigo a cada padre, cada madre que se preocupe de que Cristo sea una realidad en cada uno de ellos, de sus hijos, de sus hijas. Padre, gracias. Gracias, Señor. No quiere decir que no estudien, sino, Señor, que no estemos ensimismados en que lo único que tengan que hacer. Padre, que sean hijos e hijas tuyas. Padre, bendigo tu hogar, hijo. Bendigo tu familia. Y que tu casa se vuelva el templo del Espíritu Santo. Que tu hogar familiar sea templo del Espíritu Santo. Que sea la casa de Dios. Como decía, no sabía Jacob, no sabía que Dios estaba aquí. Y le levantó un altar. Porque donde está Él, hay que levantarle un altar para adorar, para glorificar su nombre. Oh, que Dios te bendiga y tengas una noche linda y hermosa y nos podamos ver el domingo, porque la gloria de Dios ha de manifestarse en tu casa. ¡Sea bendecido! ¡Amén! El descanso para mis pies, con tu manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz. Sí, Jesús. Para ti y a quien quiera venir A la gloria de Dios. A ti, para mí, y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, para mí, y a quien quiera venir. A la gloria de Dios. Dale un lindo aplauso y tengas una linda noche. Eres bendecido. Eres una bendecida. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Saluda a tu hermano. Estás bendecido, bendecida. Saluda a alguien allí y dale tu bendición. Pero esa bendición poderosa, que la creas que va para él, para ella, ¿no? Tengas una linda noche. Bendiciones. Chao, chao. Nos